Todos lo conocen, Hugo Machiavelli es periodista, ya ha venido más de una vez, hemos hablado de algunos libros. Ahora vamos a hablar de este libro que ustedes van a ver en pantalla, que se llama ¿Quién soy? En busca de la identidad. ¿Ahí lo ves bien? Sí. ¿Y de qué nos habla, Hugo? Bueno, es una investigación que incluye casos que van de la venta de bebés hasta adopciones ilegales, pasando por justamente supresión de identidad y por mucha gente que todavía busca en la Argentina saber quiénes son. Hay más de 3 millones de personas en la Argentina que aún no conocemos nuestro origen biológico, por eso mi historia se incluye en el libro. Ya superando el pudor a esta altura, porque los periodistas, viste, no hablamos de nosotros, obvio, escribimos sobre otros. Claro. Me encontré... Fue todo un proceso, digo, porque sí, ¿no? Me imagino que hasta llegar a decir, bueno, sí, voy a hablar de mí, de mi historia. Sí, fue un proceso. Que en algún momento, en verdad, pensé que podía pasar, cuando lo descubrí después de los 30 años, pero que pensé que siempre iba a pasar después, era algo que iba a ocurrir más adelante, casi como una postergación que tenía que ver incluso con mi propia búsqueda. La editora, que lo mencionó justamente en el Ateneo, donde estuvimos allí con Margarita Santoro, Margarita y Daniel Santoro, Margarita Stolbizer, que escribió el prólogo. Sí, mira qué bueno. Porque ella tiene un proyecto sobre este tema. Sí. Y ahí la editora decía que me había insistido y que de algún modo habíamos pensado que tal vez se justificaba en este caso escribir la historia de uno cuando forma parte de un mar de otras historias, de un entramado de otros casos irresueltos por ahora en la Argentina. ¿Te habían tentado muchas veces para escribir tu historia? En realidad, una vez anterior, pero ni siquiera lo tuve en cuenta. Y te digo, pensé que iba a ser mucho después, más adelante. Contemos, al que tal vez no sabe, ¿cuándo la resolviste? Porque está bueno también partir desde lo que a uno le pasa para meterse en un entramado que es muy difícil y de lo que poco se sabe, ¿no? Sí. A ver, uno siempre sabe, en este caso, como en el mío, que es adoptado o lo presiente, más allá de que eso después pasa el lenguaje verbal, pero uno por un montón de actitudes y de acciones, fíjate que yo fui papá antes de los 20 años, a los 20 años en una búsqueda casi desenfrenada para tener mi propia familia, y en ese sentido uno resuelve algunos aspectos cuando te sientan en una mesa después de un almuerzo y me dicen mis padres: te queremos contar que, y ya a partir de ahí solo hubo una reparación, más para ellos que para mí, ¿sabes? Porque para ellos era una carga y era un tabú que no habían podido, que les había impedido contarme la verdad por razones culturales. En aquella época, de algún modo, viste, ser adoptado, tener un hijo adoptado o lo que fuere era como un tabú y de alguna manera estaba vedado o mal visto socialmente. Y la frase de mi madre recuerdo que fue: temíamos que nos dejaras de querer, ¿no? Entonces, que es el temor que atraviesan todos los papás que adoptan un niño, ¿no? Vos sabés que hoy tal vez está mucho más hablado desde el vamos con un hijo chiquito, pero igualmente ese fantasma es como que está en la cabeza de los papás. Sí, sí. Yo creo que hubo un avance cultural en eso, porque el evitar decirle la verdad genera muchos fantasmas. Claro. Y te diría, en algunos casos puede generar traumas, en otros dolor. Lo cierto es que te están ocultando algo, te están ocultando tu identidad y eso te genera como una búsqueda desenfrenada de distintas razones. Una ansiedad. De conocer respuestas Yo me escapé de mi casa, ahí lo cuento, a los 15 años a Brasil. Explícame por qué, se explica por esto. Si yo en casa tenía mis padres, que para mí son los únicos, era una casa de padres trabajadores. Sí. Pero que me daban todo, me mandaban a estudiar todo lo que salía, música, qué sé yo, idiomas, todo lo que podía, porque había como una sobreprotección típicamente casi de padres abuelos, que lo único como error fue quererme demasiado y no ponerme límites. Pero cuando yo me escapo de mi casa, me voy a Brasil y eso está contado en el libro, lo hago por una inquietud, por algo que estaba ahí latiendo. Una búsqueda. Una búsqueda muy, muy intensa, ¿sabes? Sí.
Entonces, a partir del momento que me lo cuentan, a los 33 años... A los 33. Hasta claro. ese momento nunca habían charlado nunca del había tema. charlado, no. Pero de la adopción, No. de cómo, del proceso de la Nada, adopción, sino nada, de que vos nada, eras nada. adoptado tampoco. No, tampoco. Y nunca vos les habías ido a preguntar claramente. No, porque ya te digo, era un tema que no se hablaba, yo sospechaba, pero no estaba planteado. Y no era un tema de discusión, no era algo que, como te digo, yo ya no vivía con ellos, hacía tiempo que tenía mi propia familia. ¿Y tenés hermanos? No. Ah. No. El libro cuenta algo de esa historia, de esa búsqueda, ahora te cuento un detalle más. Pero sí para ellos era una carga enorme. Entonces Claro. cuando en algún momento se lo plantean a alguien de una iglesia a la que íbamos y le dicen, no, pero ustedes tienen que charlarlo, y me invitan a almorzar un domingo, casi esa semana, casi que yo sospechaba que algo iba a pasar trascendente. Cuando pasó, lloramos, mucho amor, reparación, restauración, y se cerró esa puerta en un sentido. Sin embargo, se abrió otra, ¿viste? Abismal, digamos, Claro, ¿no? ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pero al principio era una negación, ¿sabes? Ya está, ya pasó, listo, ya me enteré, bueno, listo, sigamos con la vida cotidiana. Perdóname que te interrumpa. En ese momento ellos te cuentan del proceso de la adopción, que No, de cómo nada. había sido, no. Casi que no pudimos hablarlo, no. A mí me dio... Durante mucho tiempo me negué a la búsqueda, incluso por miedo a la traición. Vos sentir que estabas traicionando a esos padres que te habían dado todo. Exactamente. Y casi que me resistí, ¿no? Entonces, qué fuerte. Y no lo necesitaba, no era algo, yo ya estaba, yo soñé con ser periodista, o sea, ya ejercía el periodismo, obvio. Tenía mi familia, luchaba por ellos, siempre me encantó esto de comunicar y estaba muy metido en la acción social, laburaba en una iglesia, estaba bien, o sea, no había algo en ese momento, una deuda notoriamente consciente. ¿Y qué te hizo el clic? Que algo faltaba y que había determinadas cosas que están planteadas así, porque la identidad no es algo que se termina con la verdad, sino que es un camino que se construye a lo largo de toda la vida. Claro. ¿No? Y vos sabés que el libro incluso no solo aborda la crónica y la investigación periodística por los casos abordados, incluso me atreví a hacer un ensayo jurídico porque parte lo presenté en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca a propósito de una especialización sobre crimen organizado, para enmarcar cada caso de acuerdo a las leyes que se violan y cómo resolver para muchos matrimonios que hoy buscan adoptar y de repente no logran adoptar a chicos que están abandonados en orfanatorios o situaciones en donde el Estado todavía tiene una duda pendiente. Pero, digamos, la búsqueda en este caso y el libro plantea la identidad como construcción, como sujeto que construimos nuestra vida a partir de la libertad, ¿viste? Claro. Y creo que no es solo una cuestión de los adoptados, de los adoptantes, sino que tal vez todos tengamos interrogantes en ese sentido, por eso creo que el libro tiene esa mirada esperanzadora. Y me encontré también ahora con una situación sorprendentemente feliz, qué sé yo, porque mucha gente me escribe y me dice, bueno, ahora puedo contarlo y me siento identificado. Y entonces yo estoy copiando toda esa información para algo que no sé bien qué es, va a ocurrir después, digamos, de este momento del libro que acaba de salir, ¿no? ¿A dónde te fueron a buscar a vos? Al Hospital Carrillo, en Ciudadela. Ahí había una enfermera, como pasa hoy en distintos lugares, conurbano, norte, etcétera. Había una enfermera que hacía el nexo entre mamás muy jóvenes que no podían, no querían. Esta es la gran pregunta, ¿no? La primera que uno se hace, ¿por qué, no? ¿Por qué a uno lo abandonan? Pero en definitiva era una mamá muy, muy chica que no estaba en condiciones de asumir su responsabilidad. Y mis padres que estaban deseosos desde hacía muchos años de poder adoptar. Mi mamá no podía tener hijos. Y ese encuentro lo que hizo fue, digamos, sellar un acto de amor, sin duda. Sí. Pero ese acto de amor tuvo una zona oscura que es
que la enfermera hizo ahí los papeles a una nombre... partida falsa, como exacto. o mejor dicho, ilegal. Ilegal, una supresión de identidad. Una ¿no? supresión de identidad. Y ellos eligieron tu nombre, vos llevas claro, el apellido yo de tengo, tu papá. claro, exactamente. Adoptivo. Cállate que ahora mi hijo me dice, pero escúchame, entonces yo no soy Maquiavelo. Claro. No, sí. Sí, claro que sí, pero quiero decir, fíjate que esto movió tanto que hasta mis propios hijos hoy... También se encuentran de repente, en esas conversaciones. En esas conversaciones, por eso hay que resolver estas cuestiones que te digo, tienen que ver por un lado con el pasado, pero por otro lado con el presente, porque, te reitero el concepto, un matrimonio mío acaba de adoptar en el exterior. Es más fácil, en un sentido, adoptar en el exterior que adoptar en la Argentina. Y eso tiene que poder modificarse, porque te reitero, un montón de chicos... ¿No lo hizo la modificación todavía del La ley modificó, pero las listas de espera son tan largas. Son eternas. Y el trámite es eterno, que la gente termina desgastándose y termina cayendo en redes que los invitan a ir a buscar al norte o a distintos lugares.